Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Fórmula Inmobiliaria, un espacio ideal diseñado para ti. Son 10 de la mañana en punto de este sábado 27 de abril. Ya se nos está yendo el mes otra vez y ya va a ser Día del Niño y bueno, pues hoy es sábado 27 y lo que quiero decirles el día de hoy que vamos a tener un programa muy variado, va a estar muy entretenido con muchísima información y bueno, pues también te dejo los teléfonos de Radio Fórmula, que es el 3400-500, también el del WhatsApp 442 648-5450 y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de cómo saber si se puede construir un terreno. Ya tienes el terreno, cómo saber si se puede construir en él o no, porque hay muchos tipos de terrenos. También vamos a valorar las ventajas y desventajas de comprar un terreno inclinado y bueno, vamos a tener mucha más información aquí el día de hoy. Recuerda que este es tu programa, tú y yo lo hacemos posible y me gusta que te comuniques conmigo para que podamos pues decirles que estar en comunicación y que toda la información que ustedes necesiten nosotros se la podamos proporcionar. Así es que ahí están mis teléfonos. También estoy en Facebook, en Twitter, me encuentras como AZ Inmobiliario, HAZ Inmobiliario, o también en mi canal de YouTube tenemos canal en donde todas las semanas subimos los programas del sábado para que ustedes estén mejor informados, si quieren volver a ver el programa, si lo quieren algún teléfono que quieran volver a tomar o simplemente volver a escuchar la información, pues con nosotros estamos ahí en el canal de YouTube, también nos encuentras como AZ Inmobiliario. Y bueno, ¿cómo saber si se puede construir un terreno? Mira, hoy te platico que pues comprar un terreno es una inversión que muchas familias afrontan como proyecto vital tras muchos años ahorrando lo suficiente o tras vender una casa o un piso van juntando el dinerito y es importante comprarlo con total garantía de construcción porque pues existen problemas desde la recepción de la urbanización por parte del municipio, del ayuntamiento, o también las consecuencias de los problemas que con la concesión de las licencias de obra, que pues esto, la cimentación, o también se complica mucho los costos cuando no tienes muy bien pensado el terreno está inclinado, que vamos a hablar de eso más adelante también, pues se necesita, la cimentación es diferente, entonces se elevan los costos. Hay muchos aspectos a revisar y es importante pues estar bien informados o contar con la opinión de los profesionales competentes y bueno, te voy a resumir un poquito de lo más importante que tienes que ver antes de comprar un terreno. Y bueno, como siempre he dicho y lo he repetido en varios programas, una de las cosas que recomiendo siempre es ir al banco y confirmar esa inversión que tienes tú disponible entre tus ahorros propios y el financiamiento que te pueden dar, ya sea de hipoteca o un préstamo, como lo quieras ver, lo tienes que tener muy claro. Siempre lo más importante es ese tema. Una vez que tenemos clara la inversión, cuál es el costo, con cuánto cuentas, es momento de empezar a buscar terrenos en el rango de esos precios y no te puedes mover. No te puedes mover porque la verdad es que el precio en el terreno pues corresponde mucho a lo que tengas ahorrado. Aquí en Fórmula Inmobiliaria te voy a decir cómo le hagas para revisar este terreno y que sea bueno para construir, si es que tú quieres ese terreno para construir. Y voy a dividir estos aspectos considerando tres grupos distintos que son los técnicos, los administrativos y los legales, porque pues todo tiene que ver. También esto ayuda mucho también para las casas. ¿Y cómo saber si se puede construir? Bueno, los aspectos técnicos, a la hora de preguntarnos cómo saber si se puede construir un terreno, debemos incidir en la descripción de estos tres estados temporales del procedimiento de la revisión del terreno, que son las comprobaciones generales previas a las vistas,
a las comprobaciones con el gobierno, con el municipio y las comprobaciones generales durante las visitas. Esto, pues los aspectos técnicos son aquellos que se hace referencia a las características físicas del terreno, o sea, y esto, bueno, se divide, las características físicas del terreno son como que 5 aspectos los más importantes, que son el asoleo, la topografía, la geología, la urbanización y los servicios. El asoleo, ¿qué es? Bueno, pues es la cantidad de sol que recibe tu terreno, por lo tanto, todo lo que podemos captar con el sol, esto es muy bueno para nuestra futura casa. Una necesidad que se vuelve fundamental, sobre todo cuando se habla de arquitectura bioclimática. Y si lo que estamos buscando, por ejemplo, es construir una casa ecológica de consumo nulo o casi nulo de energía, bueno, pues el sol directo durante la mayor parte del día se va a volver esencial para garantizar un buen funcionamiento climático de nuestro futuro hogar. Y estas características del sol o del asoleo se rigen por la orientación del terreno. Esto para mí, una de las cosas tanto para las casas como para terrenos, algo que para mí es muy importante es cómo está orientado ese terreno. Y bueno, para mí lo mejor es que esté orientado hacia el sur. Eso es lo idóneo. Cuanto mayor sea la fachada o el lado sur de nuestro terreno, es mejor. Otras orientaciones buenas también son el sureste o el suroeste, mientras sea el sur. Esto, por ejemplo, la presencia de obstáculos que nos impiden la llegada del sol influye luego negativamente a la incidencia solar. En general, lo ideal en un terreno, lo ideal de comprar es un terreno plano, sin ningún obstáculo alrededor, sin situaciones que nos va a cortar pues el sol, la orientación, porque así podemos crear proyectos muy libres. Pero, pues a veces no lo podemos hacer de esa manera y pues tenemos que comprar el terreno que está así y lo único que tenemos que ver es si es viable que se pueda construir, ¿no? Entonces, otro dato en tomar en cuenta es poner una buena orientación hacia el sur por la distribución acertada de las estancias, ya que, o sea, ya está tu terreno ubicado en el sur y ya en el momento de hacer el proyecto, las ventilaciones cruzadas, que es norte-sur, te permite refrescar la casa en verano de una forma natural. Ya habíamos hablado de qué son las ventilaciones cruzadas, es como tener una ventana de un lado y la ventana del otro prácticamente enfrente, digámoslo así, y se hace como el chiflón, ¿no? Hay gente que le dice el chiflón, pero así se llama, ¿no? Las ventilaciones cruzadas. Otra de las características que nos tenemos que fijar en los terrenos es la topografía. Esto, por ejemplo, si tiene pendientes o en caso de ser excesivas esas pendientes, la gran desventaja para la construcción del futuro inmueble. Ahora, si así es el terreno, tampoco hay que, no importa, pero sí tenemos que tener un diseño con este tipo de pendiente y priorizar los terrenos con acceso de arriba para minimizar los costos en construcción como rampas o todo lo que se lleva que no son viables económicamente hoy en día. Y facilitar el acceso, ya que la casa normalmente la queremos poner arriba para las vistas maravillosas y sobre todo para la orientación del sol. Este estudio topográfico se realiza una vez que compras el terreno. Si tienes dudas sobre las consecuencias de que puede tener una pendiente muy pronunciada o el costo final del proyecto, es recomendable, la verdad es que consultar con un profesional previa a la compra. Bueno, esa es una parte. Luego la geología. Normalmente el aspecto económico toma mucha importancia a la hora de estudiar la geología de nuestro terreno, que requiere un estudio geotécnico y suele también realizarse una vez que se haya comprado el terreno. Este estudio se puede realizar al menos cuando tengas el terreno antes de comprarlo, pero
pues hay que hacerlo de una vez, porque si el terreno no soporta suficiente carga o es un suelo poco cohesivo o el estrato no es tan resistente, pues lo tienes que saber. Un estudio geológico nos define esta morfología del terreno, en que consiste en detallar la disposición y las características de las capas del terreno y todo lo que trae, así como la presencia de agua y todo lo que viene abajo que nosotros no nos damos cuenta porque lo vemos, a lo mejor tiene una vista maravillosa o muchas cosas y no sabemos qué hay abajo. Por eso es importante este estudio, porque a la hora de construir nos sorprendemos que no hay mucho para dónde cimentar, ¿no? Entonces, es muy importante este estudio porque al final del día las cimentaciones sufren, por ejemplo, pueden sufrir en contacto con el agua, que puede desestabilizar y asentar la estructura de maneras diferentes, ¿no? Y si tienes dudas de la resistencia del terreno, una vez que se haga este estudio, ahí vas a poder tener claramente lo que pasa. Vamos a seguir hablando de este tema. Yo, mientras me voy a un corte comercial, continuamos aquí en Fórmula Inmobiliaria. Ven a Depel Spa y presume tu piel. Depilación definitiva sin dolor con luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, lifting. Haz tu cita al 442-771-6251. Encuéntranos en Facebook o Instagram como Depel Spa. 442-771-6251. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria. Mi nombre es Lisette del Valle y te dejo los teléfonos en cabina, el 3400-500, el de WhatsApp 442 648-5450, 10 de la mañana con 15 minutos. Y estamos hablando de cómo puedes saber que un terreno es viable para la construcción. Entonces, hay muchos puntos que ya dijimos, como hay que fijarse físicamente el terreno, el asoleo, la topografía, la geología, que ahí nos quedamos. Y también una de las cosas importantes es la urbanización. Al preguntarnos cómo saber si se puede construir un terreno, pues resulta importante comprobar el estado de urbanización de la calle. Esto, por ejemplo, a nivel económico, normalmente aquellos terrenos que se encuentran en zonas no urbanizadas, pues están sometidos a cargas de urbanización por parte del municipio y por lo que implica un aumento en el presupuesto que debes de tener en cuenta. Además, muchas veces ya está todo listo, pero hay ocasiones en que compras, sobre todo, hay muchas personas que les gusta invertir en esos terrenos en donde no hay nada a la redonda, no hay nada, no está urbanizado, no pasan calles, no eso. Entonces es importante ver todo este tema. ¿Por qué? Porque también existen situaciones en las que te puedes estar prevista de una reurbanización de la calle, ya sea para renovar los servicios que existen o para hacerlos o para mejorar la accesibilidad de las calles o los pavimentos o las banquetas. Así es que siempre es importante consultar en el municipio previamente, antes de comprarlo, para confirmar que está la urbanización lista y que no hay ninguna carga pendiente. Esto de verdad es muy importante porque luego compra uno un terreno y resulta que ahí va a pasar la calle. Y entonces tu terreno, pues lo tienes que prácticamente donar al municipio. Por eso es muy importante hacerlo. Luego, los servicios, hay que fijarse en los servicios. Dentro de este nivel de urbanización que estábamos comentando, es importante centrarse en los servicios que se dispone. Puede ser, por ejemplo, del gas, electricidad, agua potable, alcantarillado, fibra óptica. Bueno, pues eso es como que lo último, pero hay que fijarse en todos esos servicios para tomar en cuenta de cara al futuro, cuando vayas a hacer tu construcción, que te pueda generar una buena instalación. Esto es importante revisar a conciencia el tema de las instalaciones de telecomunicaciones. Debemos revisar que no haya antenas de telefonía móvil cerca del terreno o redes de telecomunicación cercanas, o así como subestaciones eléctricas y líneas de alta tensión. Esto se debe consultar con un profesional en mediciones, quienes disponen de aparatos muy sofisticados y capaces de detectar ondas de alta y baja frecuencia que pueden incidir en el terreno.
En cuanto a las altas frecuencias, pues las emitidas por las antenas de telefonía móvil, entre otras, se sabe que la exposición prolongada a las ondas producidas por las antenas de telefonía móvil o redes de telecomunicación como radares y muchas más cosas, puede repercutir negativamente a la salud del cuerpo humano. Esto sí es muy importante. Y aunque los límites aún se están discutiendo, de hecho hay controversias entre la normativa de exposición máxima, eh, tanto internacional como local. Nosotros, bueno, yo siempre recomiendo que aplicar el principio de precaución. La verdad es que si estás viendo que están pasando ahí por tu terreno o muy cerca de ahí, hay mucha electricidad, antenas, radares y todo eso, pues o sea, de entrada, cuando vivas ahí, va a estar todo interferido. Me refiero a que vas a tener mala señal, la televisión va a estar, no se va a ver, y todo este tipo de cosas por tanta carga energética que hay en el terreno. Entonces, también debes de alejarnos, nos debemos de alejar de las subestaciones eléctricas. El riesgo pues es similar, ya sea en áreas o libres o cuando vas enterradas, porque ahora ya no lo pasan por el aire, ahora todo lo hacen enterradas y su incidencia se reduce significativamente con la distancia, así como dependiendo de la hora del día en que se toma la medición. Entonces, eso es muy importante. Ahora, vamos al aspecto administrativo. Todo esto que les dije son los aspectos técnicos que lo puedes hacer físicamente, que tú te puedes dar cuenta si son estudios, que normalmente ya cuando compras un terreno ya están hechos esos estudios. Pero bueno, los aspectos administrativos, pues tenemos que ir a catastro, ¿no? El catastro es un registro administrativo que depende obviamente del estado donde tú te encuentras, de los municipios, y ahí es donde tenemos que ir a consultar cuál es la clasificación que rige nuestro terreno para comprobar efectivamente si se puede urbanizar en él. Esta clasificación pues son el suelo urbano, el que es urbanizable o el que no es urbanizable. Entonces, si no es urbanizable, ni siquiera puedes construir ahí. Entonces, sí es importante que quede claro que sí puedes ahí utilizar en algún futuro que pueda ser ahí tu casa, ¿no? Otra comprobación necesaria son los metros cuadrados registrados en catastro. Esto es un problema de verdad. Es conflicto porque tú te dicen es que son tantos metros cuadrados y tú lo ves y eso a la hora de estar en el catastro y el registro que sale son otros muy diferentes. Entonces debes de comprobar que tu terreno corresponda a la medida real de lo que ya está escrito. En caso de observar menos metros cuadrados de los registros por el catastro, pues se debe de verificar en el plano del municipio y las escrituras, las dimensiones y los límites con que colindan ese terreno, los límites reales del terreno para poder abordar este conflicto, ¿no? Ahora, la normativa, tienes que tener pues obviamente un permiso de construcción. Ya cuando ya tienes tu terreno, pasas al permiso de construcción y pues es un poquito ya, esta parte ya es como la más burocrática, pero al final del día hay muchos lugares donde es muy rápido esto, ¿no? Tienes que ver las normativas vigentes del terreno, el lugar donde lo vas a construir, porque pues hay muchos lugares donde tiene que construirte de tal manera muy específica. Entonces, también tienes que consultar todo, todos los detalles de construcción. Muchas veces te lo da ese mismo fraccionamiento donde compras y si no, en el municipio también te pueden dar esa normativa. Desde la experiencia de cómo saber si se puede construir en un terreno, se recomienda visitar en el municipio, puesto que hay alguna información de la que ellos disponen que no puede estar publicada online, o las propuestas de reurbanización o planes urbanísticos no son aprobados y puede afectar ya después el precio de tu terreno y todo lo que conlleva eso. Ahora, necesitas licencias de obras, obviamente pagar los impuestos necesarios. Esto es para construir en determinado municipio, siempre hay que pagar una licencia, siempre. Eso es muy importante saberlo. Hay personas que dicen,
No, pues yo me he hecho la construcción total, rapidísimo. Pues no, pueden clausurar porque es muy importante porque ellos te dan tu número de calle, te dan tu número de registro y entonces eso es muchísimo mejor porque además está amparado por el municipio. Y bueno, los aspectos legales. Hay algo que se llama nota simple, que este nombre se le da a un resumen de la información de un terreno. Esto está en el registro público de la propiedad y se debe solicitar con el objeto de comprar, de comprobar, perdón, que tu terreno está bien. Una nota simple es un documento que expide el registro público de la propiedad que informa sobre quién es la persona propietaria del inmueble, las posibles cargas o si está en gravamen o si tiene algún problema el terreno. Es un documento meramente informativo, no es jurídico y cualquier persona puede solicitar esta información. Tan solo hay que transmitir al registro público de la propiedad que existe un interés en la consulta y normalmente este interés es efectivamente para poder comprar la vivienda, ¿no? O sea, o el terreno. Y bueno, esto es en datos muy generales. Hay casos especiales, siempre hay casos especiales, por ejemplo, cuando son las parcelas o los ejidos. Estos, no todo son recetas exactas, todo lo que yo te estoy diciendo es lo que puedes ver, pero en esos temas, cuando son parcelas o cuando son ejidos, las cosas son diferentes porque hay muchos casos especiales que se deben de revisar. Por ejemplo, en caso de que sea una parcela un fruto de bueno, que se haya repartido de una parcela mayor o en otros casos se puede añadir una más, no es que se haya dividido, sino se añade una más, entonces pues al final del día se tiene que comprobar y la verdad es que hay casos diferentes y lo más importante es que sea sano. A la hora de ver cómo se puede construir un terreno, se concluye que al tratarse de una inversión que pues es elevada, especialmente pues para una familia que probablemente va a invertir unos ahorros o una hipoteca o ahorros de toda su vida, resulta importante llevar a cabo cada uno de los pasos que ya te dije para garantizar que se puede contactar y para garantizar esto pues puedes contactar con un profesional. Siempre, siempre, siempre tienes que acercarte con los profesionales para que no haya ningún problema. Vamos a seguir platicando acerca de este tema de los terrenos, de los terrenos inclinados, pero yo ahorita me voy a ir a un corte comercial, regreso aquí con más en Fórmula Inmobiliaria. Descubrir lugares increíbles es una experiencia única. Conocer culturas y gente nueva aumenta tu felicidad. Por eso yo viajo con Viaje, mi agencia de viajes de confianza. Entra a agenciadeviajesqro.com o llama al 299-3387. 10 de la mañana con 30 minutos aquí en Fórmula Inmobiliaria. Estoy transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Fórmula aquí en Bernardo Quintana. Y aquí estamos hablando acerca de los terrenos, de cómo poder saber que puedes construir en un terreno que ya compraste o estás por comprar. Ahora, hay que tomar en cuenta al comprar un terreno con pendiente, ¿no? Esto, pues hay que hacer una topografía, el cual ya les había yo comentado lo que es. Y bueno, en el mercado están disponibles muchos terrenos aptos para la construcción, pero el problema que se puede plantear cuando nos decidimos comprar un terreno es la pendiente, ya que pues es la primera vista que es lo más económico para comprar. Es por cierto que por lo general un terreno plano es mucho más cómodo y económico a nivel presupuesto o proyecto, pero hoy en día pues hay muchos recursos y técnicos para aplanar terrenos, realizar movimientos de tierra o muros de contención. Hoy en este programa vamos a ver las ventajas y desventajas de comprar un terreno inclinado, además de proponer estrategias que te ayudan a aprovechar al máximo las condiciones del terreno para reducir esos costos de construcción
y mejorar la sustentabilidad y confort de la vivienda. Debemos de entender que por su morfología y requerimientos, construir una casa en un terreno en una pendiente inclinada, obviamente la pendiente, incrementa el costo de movimientos de tierra con sus correspondientes muros de contención y en determinados casos puede incluso incrementar el costo de la cimentación. Antes de todo esto, siempre hay que recordar contactar con arquitectos antes de comprar el terreno, de preferencia. Ahora, las ventajas e inconvenientes, a primera vista podríamos decir que la decisión de comprar un terreno en pendiente pues te va a llevar a más inconvenientes que ventajas, pero a la hora de la verdad no siempre es así, ya que podemos servirnos de muchas estrategias para aprovechar la pendiente del terreno a nuestro favor. La orientación, bueno, yo les estoy diciendo en primer lugar, pues hay que valorar la orientación de la pendiente del terreno antes de comprarlo. Lo ideal sería que estuviera al sur, como ya lo platiqué anteriormente, aunque si por el contrario está orientada al norte o orientada a otro lugar, debemos de tomar en cuenta estrategias a la hora de construir para asentar la casa y aprovechar la poca luz solar que nos llegue. Pero la orientación azul, pues obviamente es lo mejor y en estos casos pues tenemos la opción de captar al máximo la luz solar y la energía, colocando pues una fachada pues con amplias aberturas a esta orientación. Pero para aumentar la captación del sol, se puede servir con esa misma pendiente, se construye la casa a distintos niveles y por tanto multiplicando las fachadas para ampliar la superficie de captación hacia el sur. Si por el contrario el terreno elegido tiene otras orientaciones, se disponen de muchas opciones arquitectónicas para diseñar una casa igual de eficiente y confortable que una que va el terreno hacia el sur. Pero es muy importante la incorporación de patios interiores en el diseño que te permitan captar la luz solar, especialmente en invierno, para que no sea una casa muy fría, ¿no? Entonces, hay unos espacios que se llaman lucernarios, que son elementos para tener en cuenta, pues aparte de iluminar las piezas interiores de las habitaciones, algunos espacios pues incrementan la captación de luz y el calor solar. Ahora, una de las cosas que hay que tomar en cuenta de los terrenos en pendiente, puede parecer algo obvio, pero no por eso te lo quiero mencionar, que un terreno inclinado sufre erosión y daños cuando llueve, pues el agua baja de una forma obvio, natural por los terrenos inclinados. Es muy importante tomar en cuenta que aunque al comprar un terreno en pendiente se garantiza que las corrientes de agua se producirán de forma natural, pues debemos de ser cautos y comprobar que el agua desagüe correctamente los días de lluvias fuertes. Hacer una buena previsión de estos elementos y ver por dónde se va el agua, canalizar el agua hacia un lugar en especial se puede ahorrar muchos problemas y preocupaciones en un futuro, ¿no? Entonces, la normativa urbanística, obviamente se puede aplicar a cualquier tipo de terreno y a la hora de decidirnos comprar un terreno es importante conocer la normativa urbanística vigente, las limitaciones que van a contar, el diseño, la ocupación que puedes hacer para este terreno. De hecho, a veces se generan como contradicciones entre el proyecto y la normativa, pues por un lado se propone una implantación de diferentes niveles que sobrepasa la altura máxima permitida, o por ejemplo, colocamos la construcción de una zona menos inclinada para facilitar la obra y la normativa nos obliga a disponer la fachada en línea con la calle. Son unos ejemplos que les estoy dando porque pueden ser situaciones posibles que se pueden evitar con un buen conocimiento y siempre consultando con expertos en cualquier momento, ¿no? Ahora, las vistas. Los terrenos inclinados normalmente se caracterizan porque tienes una vista espectacular. Sin embargo, pueden existir elementos que obstaculizan esas vistas como antenas o líneas de alta tensión, o así como árboles o desniveles del mismo terreno que impide una buena vista o una buena radiación en ciertas horas del día de la luz. Pero si conocemos bien nuestro terreno,
podemos ubicar con conciencia las ventanas y el proyecto enmarcando todo esto que nos interesa. Además, siempre podemos dar la espalda al entorno. Si este no es muy agradable, pues trabajando paisajísticamente patios interiores para convertirlos en espacios de uso agradable y climáticamente muy funcionales. Todo parte del proyecto. Conocer bien el terreno, esto pues es muy importante a considerar porque te dispones a comprar un terreno con una pendiente y por ejemplo, como decía anteriormente, la morfología del terreno y hacer un estudio geológico para conocer el tipo de subsuelo que tienes según el terreno que obviamente tengamos, se puede utilizar una estrategia de ubicación y cimentación dependiendo de una u otra. Empezando por la cimentación, normalmente al comprar un terreno en pendiente nos limitamos a 2 estrategias. Por un lado podemos optar por no modificar la propia pendiente natural del terreno o podemos también, desaprovechando muchas ventajas naturales que nos puede ofrecer, pero podemos hacerlo de esta manera. O lo utilizamos bien la pendiente en un terreno natural o simplemente enclavar la casa mediante pilotos o a una muy grande profundidad en el terreno. Esta estrategia de los pilotos que lo hacen es muy habitual. En términos ecológicos, pues no es la alternativa más recomendada, pero pues al final del día depende mucho de tu proyecto. Eso sí, si la tipología se recomienda en caso de terrenos con pendientes pronunciados en los que la conexión con el terreno natural es imposible, pues si es imposible, no hay problema, tienes que meter toda una cimentación muy grande y muy fuerte con un costo muy amplio. Así es que es importante tomar en cuenta todo esto porque al final del día los terrenos inclinados son especiales. Te tienes que fijar muy bien cuando la cimentación acaba siendo muy similar a la que podemos encontrar en un terreno plano, dependerá del tipo de subsuelo también. Para conocer este terreno lo suficientemente firme como para poder realizar una forma segura, movimientos y contención en tierras, es muy aconsejable, por no decir obligado, pero un estudio geotécnico. La verdad es que es muy importante para comprobar la firmeza del terreno antes de comprarlo. ¿Y qué es un estudio geotécnico? Bueno, lo realiza un geólogo y lo que nos proporciona datos sobre el tipo de subsuelo que tenemos, qué es lo que hay atrás, porque podemos encontrar tierra blanda o tierra media o roca dura, pero para cada uno de ellos el sistema de excavación, cimentación es muy diferente y entonces también el costo también es muy distinto. Al comprar un terreno en pendiente, pues lo que nos interesa es el subsuelo. ¿Cuánto duro es lo más? Si encuentras roca es lo ideal, es lo mejor, pero si encuentras terreno blando tienes que hacer muchísimo, sacar y cavar hasta encontrar un terreno sólido que te pueda aguantar todo el tema de tu construcción dependiendo de cómo lo quieres hacer. Si no, se te viene abajo porque no está muy blando el terreno, ¿no? Entonces, los terrenos blandos con pendientes seguramente la recomendación es no comprarlo. Pero si ya lo tienes, la solución pues puede ser pilotos y encontrar, como les decía, el piso firme para poder construir. Hay mucho más que yo puedo decirles de cómo aprovechar el terreno, pero me tengo que ir a un corte, ¿verdad? Me voy a un corte comercial, 10 de la mañana con 41 minutos. Soy Lizeth del Valle y regreso con más aquí en Fórmula Inmobiliaria.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria. Te gané, Carlita, al hablar. Tengo muchas preguntas, lo cual me hace sentir muy feliz porque nos están escuchando de muchos lugares. Primero quiero darles las gracias por escucharme y les mando saludos a toda la gente que me escucha, aunque no me hable. Y nos manda un WhatsApp Edith Rangel de la Colonia Ecológica y nos dice que no pasó la basura ayer. Ahora están pasando por recoger la basura en las noches y nos comenta que no pasó la basura. Nos manda fotito aquí en el WhatsApp. Esto está en Avenida Platón, esquina con Cocineras. Esto es en Epigmenio González. Pues ya pasé yo la información, la señora Edith. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. La señora Rosa Isela Zabaleta, muchos saludos, Rosa Isela. Me dice que los ingenieros civiles son los que realizan los estudios de mecánica de suelo. El arquitecto se encarga de diseñar y distribuir espacios. Es correcta esta información. Yo por eso les digo que siempre hay que acercarse con los profesionales. Normalmente los arquitectos tienen como que a su grupo de personas, a su equipo, en donde pues están los geólogos, los ingenieros civiles y todo un grupo de personas que hacen que pues el proyecto salga bien, y por eso luego en base a eso muchas veces un despacho de arquitectos es bueno o no tan bueno por el equipo de gente con el que se rodea, y si se rodea con buenas personas, pues lo más seguro es que todo salga de lo mejor. Gracias, señora Rosa Isela Zabaleta, por comunicarse con nosotros. También el señor Jorge Blancas me pregunta dónde podemos verificar el uso de un terreno. Esto es muy importante y qué bueno que nos hacen esta pregunta. Esto lo puedes verificar en tu municipio, el uso que tiene el terreno. Hay unos que son usos mixtos, otros nada más casa habitación, otros nada más es comercial. Entonces, esto te lo puede decir, puedes ir al registro público de la propiedad y ahí puedes sacar una nota simple de cómo es ese terreno, y ahí te pueden decir para qué puedes utilizar ese terreno, en qué lo puedes construir, porque al final del día, si uno piensa comprar un terreno, muchas veces lo que pasa a veces es, hay una zona de locales, de terrenos comerciales, y al lado hay un terreno. Entonces, pues a lo mejor supone uno que también es de terreno comercial, y resulta que no, que hasta ahí se acabó ese uso de suelo. Entonces sí hay que verificar muy bien para que no nos engañe la gente, porque luego sí te dicen, sí, aquí puedes construir lotes y puedes hacer muchas cosas, y a la mera hora no, y las multas son altísimas, y sobre todo más que las multas te clausuran tu construcción y no te pueden dar más allá. La verdad es que es importante, señor Jorge Blancas, muchas gracias por esta pregunta, porque es muy, muy importante. En el registro público de la propiedad lo puedes hacer, qué uso de suelo tienes. Entonces, para que tengamos en cuenta. Y pues ya estamos en el calor, ya nos está entrando el calor con todo. Hoy amaneció fresco, la verdad es que hoy hacía fresquecito, pero Katy nos preparó una cápsula para decirnos unos trucos para no tener tanto calor. Ahorra dinero en casa en temporada de calor con 5 trucos. Ya estamos entrando poco a poco en la época del año en la que el termómetro comienza a elevar su temperatura y el molesto calor comienza a hacer acto de presencia. Por ello, en Fórmula Inmobiliaria les queremos compartir estos simples consejos con los que te podrás comenzar a preparar para que el calor no te tome por sorpresa, sin que te salga una fortuna mantenerte fresco dentro de tu hogar. Desconecta aparatos. Si alguno de tus aparatos eléctricos se encuentra conectado, pero no está en uso o no es indispensable, incluidos cargadores, no hay necesidad para mantenerlo conectado a la corriente eléctrica. Aunque no lo parezca, mientras un aparato se encuentre conectado, gastará energía y producirá calor. Utiliza solamente focos LED.
Si aún usas focos o bombillas incandescentes, llegó la hora de cambiarlos. Los focos LED o fluorescentes generan menos calor, consumen menos energía y duran más tiempo. Aunque sean un poco caros, vale la pena invertir en ellos. No enciendas las luces si no es necesario. Aprovecha la luz natural del exterior lo más que puedas. Durante la tarde, la luz natural será más que suficiente para iluminar casi cualquier habitación. Por ello, mejor mantén tus focos y lámparas apagadas. Verás que no extrañarás tener las luces encendidas durante el día y tu consumo de electricidad bajará, así como tu calor. Cocina alimentos frescos sin encender el horno. Aprovecha la temporada de primavera y verano para experimentar y probar cosas diferentes en la cocina. Platillos en donde no se requiere el uso del horno o estufa. En su lugar también podrás utilizar parrillas eléctricas o el microondas, porque aunque consumen energía eléctrica, producen menos calor que el horno y estufa encendidos. Y por último, cierra puertas y cortinas. Ya les dije que es mejor iluminar la casa con luz natural que con focos, sin embargo el exceso de luz exterior también puede generar mucho calor. Es importante saber balancear cuánta luz del sol entra directamente por las ventanas y por ello es recomendable utilizar cortinas en colores neutros y de tela gruesa que evite entrar el calor. Sigue estos simples consejos y verás cómo tu consumo eléctrico se mantiene bajo sin necesidad de pasar por un calor insufrible. Pues ahí Katy nos tiene esto que de verdad ha estado haciendo un calor impresionante. Nuestro calor de primavera ya es primavera. Antes decía nuestro calor de invierno, pero si así va a estar, imagínense en verano. Pónganse a hacer mucho ejercicio y demás para poder traer vestiditos y poder sacar el mejor cuerpo para que todo salga muy bien, porque al final del día hay que quitarse la ropa, suéteres y todo, no quitarse la ropa, luego no me malentiendan, sino a no taparse demasiado, porque al final del día esto es más complicado. En programas pasados estábamos recorriendo un poco el mundo para ver cómo viven en otros lugares y cómo son las construcciones y cómo se construye en otros lugares del mundo. En esta ocasión, Tati nos tiene esta información de Costa Rica para ver cómo es Costa Rica en el mundo inmobiliario. Adelante, Tati. Hola, mi nombre es Tati. ¿Qué dices si conocemos un poco más acerca de algún lugar de este gran mundo que nos rodea? Siempre nos están hablando de lugares espectaculares que visitan en Europa, Asia, pero yo los llevaré un poco más cerca. Costa Rica es un lugar totalmente asombroso que visitar, con un clima tropical que te llama a conocer cada parte de este maravilloso país. Debido a su clima, las casas en este lugar tienen características muy peculiares. Una de ellas es que los hogares necesitan tener ventanas, puertas y corredores gigantes para que el aire corra sin problema. Otra de las características que hacen de su arquitectura algo inigualable es lo colorido que suelen decorarlas. Utilizan colores pastel como un azul, amarillo, rojo y beige claro. En realidad la mayoría de las casas de gobierno en Costa Rica están pintadas de este color. Creo que por cosas como estas es considerado uno de los países más felices del mundo, o al menos el más feliz en Latinoamérica. Como ya te habrás dado cuenta, la cultura costarricense es reconocida mundialmente por la alegría y por la felicidad que transmite su gente, y así también la transmiten en sus casas, ya que todo lo llenan de decoración absoluta. Así que si tú quieres decorar tu casa al estilo costarricense, no olvides llenar de color todo y hacerlo ver lo más feliz posible. Esto es todo por mi parte, nos vemos a la próxima con otro país más que conocer. Esta información con Tati, muchas gracias, y vamos a estar recorriendo un poquito el mundo de cómo vive la gente y cómo construyen y cómo hacen por todos los lados del mundo. Y bueno, este programa me lo quise hacer en base a los terrenos. Siempre hablamos de casas, de departamentos, de todo este tipo de cosas, y me lo pidieron en As Inmobiliario, en mi Facebook de As Inmobiliario, para que diera esta información. Y yo me encanta agradecer a toda la gente que se comunica conmigo y me hace ver de los temas que quieren saber, de los temas que quieren hablar,
para que podamos estar más informados y pues tener un poquito conocimiento de todo. A lo mejor hoy en día no te vas a comprar un terreno, pero a lo mejor después sí. O alguien que conozcas lo va a hacer. Es importante tomar todas estas características que hoy les dije para que sea una mejor compra. Y de todos modos, si tú ya tienes un terreno que ya lo compraste hace mucho tiempo, es importante de repente ir al registro público de la propiedad para ver en qué condiciones, si no han cambiado la urbanización, si ya cambiaron los planes, el gobierno, como está creciendo, sobre todo aquí en Querétaro y en el Bajío, está creciendo muy rápido, luego cambian el panorama que en algún momento lo tenían establecido. Entonces, a lo mejor puede tener ahí tu terreno una complicación porque lo compraste hace mucho. Siempre es importante no abandonar esos terrenos, no abandonar esas propiedades y tenerlas siempre a la vista para que todo esté de la mejor manera y ya después pueda tener una plusvalía mayor. Entonces, yo les agradezco muchísimo. Se quedan con Natividad Sánchez en Fórmula Turística. Y yo les recuerdo que nada de esto es posible si no tienes salud. Nos escuchamos el próximo sábado. Mi nombre es Lisette del Valle y hasta la próxima.